Luis Fernando Quijano, él es el director de Corpades, la Corporación para el Desarrollo, para la Paz y el Desarrollo Social. Corpades está con nosotros ya, está con nosotros, un saludo muy especial. Don Roger, Bienvenido. está en sala. Ahora sí, parece que va a ingresar. Vamos a mirar. No lo tenemos en este momento. Está ahí, don Roger, pero tiene que prender su cámara y su micrófono porque no lo vemos en este Por momento. favor, Luis Fernando, prenda su cámara y su micrófono y hablamos con usted. ¿Qué vamos a hablar con Luis Fernando Quijano? Perdón, ¿sí me escuchan bien? Aquí está. Luis Fernando, Sí. ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Gracias señor. por la invitación. ¿Está bien así? Sí, ahí está muy bien. Gracias por acompañar. Ahí. Eso, ahí queda bien Ahí encuadrado. está bien. Listo. Bueno, bienvenido, Luis Fernando. ¿Cómo está? Bien, ¿a ustedes cómo han estado? ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Presidente de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades. Y a propósito, vamos a empezar por aquí. Teníamos una primera conversación sobre el Tren de Aragua, que, bueno, enseguida lo explicamos para no perdernos en la conversación, porque quiero empezar por otra cosa. Una carta que usted le ha enviado al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Me la leí con detenimiento. Incluso la vamos a publicar en www.sinergiografía.com.co y en el canal.co, en nuestras páginas, para que la gente que quiera vea la carta, porque me pareció muy bien elaborada. Luis Fernando, lo felicito, respetuosa además, que eso me parece importantísimo, como que se estuviera dirigiéndose usted a jefe de Estado, pero eso no deja de exigirle a él como jefe de Estado lo que el Estado debe garantizarles a los líderes sociales, como por ejemplo Jaime Gallego, el líder social, minero y ambiental que fue asesinado la semana pasada. La desprotección que tienen hoy en día los líderes sociales en nuestro país. Háblenos acerca de esa carta, Luis Fernando Quijano, por favor. Bueno, es una carta desde la organización no gubernamental Corpades, primero respaldando la misiva o carta que fue enviada también, o comunicación que fue enviada por la Fundación Sumapaz frente a la situación que se está viviendo para los líderes sociales, defensores de derechos humanos en Colombia. Obviamente, muy respetuosa al señor presidente, pero en términos generales le estamos diciendo que es urgente y necesario transformar ese modelo de protección y seguridad. La gente que está al frente de ese modelo de seguridad y protección no llenan los requisitos, no están acorde con la situación que se está viviendo. Y me parece que hay un punto importante, y es que seguir insistiendo en que es un gasto lo que se hace desde la Unidad Nacional de Protección es un error. Es una inversión lo que se hace, porque proteger vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos, pues obviamente le sirve a sus comunidades, le sirve realmente en los lugares o espacios donde ellos trabajan. Esto se lo decíamos en un momento muy complejo al señor presidente de la República, pero hoy amanecemos con que la cifra de líderes sociales y defensores de derechos humanos ha aumentado el número de asesinatos. Estamos en 41 hasta ahora y no es una buena racha la que está viviendo el país. Pareciera ser que este año preelectoral se van a arreciar más los ataques, más los problemas, más las amenazas, más los homicidios de las personas amenazadas, en este caso líderes sociales y defensores de derechos humanos. Vienen las elecciones el próximo año y obviamente ustedes saben que desafortunadamente todo está polarizado y las amenazas se ciernen mucho más sobre los líderes sociales y defensores. Tenemos una unidad nacional de protección que cree que manejar 4 billones de pesos es poquito, cree que la vida de los defensores es un asunto que se mide por recursos, pero que no entiende definitivamente cuál es la situación real. No estamos en el país de las maravillas, en Alicia, en el país de las maravillas,
no estamos viviendo ninguna situación de paz de absoluta ni nada, intentos de paz parcial de lo que se ha denominado paz total, pero las amenazas que se ciernen sobre Antioquia, sobre Medellín, que es la capital del departamento, sobre otras regiones del país, son demasiado graves. O sea, no es una situación para quedarse callados y le estamos pidiendo al señor presidente de la República, no es hora de callar, no es hora de dejar en este abandono que están los líderes sociales. Para concluirle esto, Roger, y para todas las personas que ven el programa, este tema es tan complejo que para garantizar la protección hay que recurrir a la denuncia pública y hay que recurrir a la tutela, a la acción de tutela. Afortunadamente, los jueces de Colombia han entendido la situación de los amenazados, incluso la Corte Constitucional la ha planteado. El tema de las amenazas no es un asunto directo porque llegue un sufragio, porque llegue un ramo de flores, porque lo llamen supuestamente por un teléfono. Las amenazas son en torno al lugar donde está trabajando, donde está la labor de un líder social y un defensor de derechos humanos. Quiere decir que esos son los contextos que no tiene en cuenta la UNP, pero que tampoco tiene en cuenta la Policía Nacional, que tampoco tiene en cuenta la Fiscalía y que tampoco tiene en cuenta la inteligencia de este país. Una inteligencia que debemos decir pareciera dormir mientras el país se suma en la violencia y en el aumento de criminalidad. En esa carta, Luis Fernando Quijano, usted le dedica un buen segmento al tema de la Unidad Nacional de Protección, que siente usted que no está cumpliendo diligentemente con su labor de protección. Y pues para la muestra, un botón así inmenso, y es que al conductor y escolta de Jaime Gallego, asesinado, líder, vuelvo a recordarlo, líder social y líder minero y ambiental, asesinado la semana pasada. Lo dejan libre, el vehículo tiene GPS, y que usted se pregunta en la carta, pues cómo es posible que no haya una acción expedita, diligente, para reaccionar a sabiendas de dónde se podía encontrar el vehículo donde fue raptado, secuestrado inicialmente Jaime Gallego. En fin, un poco como la negligencia, veo yo, de esta Unidad Nacional de Protección, Luis Fernando Quijano, que veo que se nos ha caído la señal con Luis Fernando. Ahí está. No, yo lo siento. Ya, ya. ¿Aló? Lo he escuchado perfectamente, Roger. Ya. Entonces, cuénteme Mira, Roger, mira, el tema es, tenemos una comisionado consejero. Hay establecidos espacios sociojurídicos en el departamento de Antioquia. Hay unos espacios de diálogos también directos con estructuras armadas organizadas, casos de la llamada MC que dirige alias Calarcá. El caso, pues obviamente están suspendidos y con graves problemas el tema del Ejército de Liberación Nacional, pero hay interlocución. La pregunta es, pasaron muchos días desde que desapareció Mongo, M. Gallego. Pasaron muchos días y no vimos o no se nos ha explicado qué acciones se hicieron para acercarse y entablar posibilidad de diálogos para la liberación del compañero Mongo. Lo otro es que, ¿dónde estaba la inteligencia? Hay serios indicios de que al líder social lo asesinan cerca de un lugar donde hay presencia del Ejército Nacional. Esa es la inteligencia que tenemos en el departamento, esa es la inteligencia que cubre el país. Esa es la acción de nuestra fuerza pública. La pregunta es, ¿qué se hizo? Lo que acá no se ve. Mire, nosotros hoy en la tarde
haremos una nueva carta al señor presidente, mostrándole lo que la Unidad Nacional de Protección venía haciendo con la mesa minera a la que pertenecía el compañero Mongo, lo que venían haciendo de desmantelar los esquemas de seguridad, de reducir sustancialmente todo porque no había ni supuestamente ninguna amenaza. Esa es la inteligencia, esos son los análisis de contexto, eso es lo que tiene la UNP para atender el tema de amenazados. Gravísimo lo que ocurrió con Mongo, pero muy grave que en este momento la mesa minera, sus líderes sociales, sus abogados, se sientan que están totalmente abandonados por el Estado que debería estar protegiéndolos. Negar los problemas de seguridad en Segovia, negar los problemas de seguridad en Remedios, negar los problemas de seguridad en la subregión del nordeste, del suroeste, del oriente antioqueño, del norte de Antioquia, incluso del Valle de Aburrá, es tanto como decir que estamos con Alicia en el país de las maravillas. Eso es la visión errónea, es la visión de una estructura inhumana que incluso le hemos pedido al señor presidente de la República. Eso hay que acabarlo, eso hay que transformarlo, eso hay que ponerlo acorde a las necesidades del país. Quienes están al frente de la UNP ni ven, ni oyen, ni escuchan. Esa es la realidad que se está viviendo. En fin. Excelente carta, digo yo, vuelvo y digo, muy sesuda, muy detallada y que realmente tiene que llamar la atención del Estado. Recuerde que el Estado es todo, estamos hablando solamente del gobierno. Hay un compromiso. Oiga, a propósito, antes de que cambiemos el tema, ¿hay algún compromiso manifiesto por parte, por ejemplo, hablando de esta región del gobernador de Antioquia? El tema con el señor gobernador de Antioquia es paradójico, mira por lo que pasa. Por un lado, este gobierno nacional no le sirve, pero por otro lado felicita las acciones de la fuerza pública y se le olvida que quien dirige la fuerza pública pues obviamente es del gobierno nacional, que el comandante general de las fuerzas militares supremo, lo que llaman el comandante supremo de las fuerzas militares, es el presidente de la República. Entonces mira lo paradójico, no me sirve el gobierno, pero felicito las acciones. No me sirve el tema de la seguridad con el gobierno nacional, pero tengo la intención o estoy con la tarea de poner una tasa para un tema de un impuesto para la seguridad. Lo que no hemos visto con gobernación, lo que no hemos visto con gobierno nacional, desafortunadamente, es una acción conjunta del Estado colombiano. Frente al tema de Mongo y frente al tema de amenazados, poco nada, también dice la gobernación. Además de levantarse mediáticamente, además de lanzarse en, llamémoslo entre comillas, pullas de acciones, de discusiones con la presidencia de la República, en el terreno tampoco es nada lo que se está haciendo. ¿Dónde está la seguridad que ha planteado la gobernación de Antioquia para el oriente antioqueño, para el suroeste antioqueño, que hoy literalmente está bajo fuego? ¿Cuál es la seguridad que se ha planteado para la subregión del nordeste, para el Bajo Cauca? Bajo Cauca en toque de queda. Bajo Cauca en un enfrentamiento entre los famosos caparrapos, o los llaman hoy los del Bajo, que decían que ya los habían desmantelado, enfrentados presuntamente al ejército gaitanista de Colombia. O sea, toda una serie de situaciones, incluso esto, Roger, para que toda la audiencia la conozca, pues podríamos en cualquier momento vivir un nuevo Catatumbo o más grave que la situación del Catatumbo. Lo que se vive en sur de Bolívar, lo que comunica con nordeste antioqueño, con Bajo Cauca, es demasiado grave. Y vienen, nos van a decir que la situación está bien, que levantarse y hablar duro significa seguridad. No, ni para los líderes sociales, ni para los defensores de derechos humanos, ni para las comunidades está garantizada la seguridad. Hoy tenemos
polarizado el departamento frente al gobierno nacional. Hoy no tenemos una acción conjunta que muestre la unidad del Estado. Lo único que tenemos es la lucha y la disputa política por quienes desacreditan unos para tratar de ganar réditos en otros por lo de la campaña electoral. Estamos desde ya pensando en elecciones, estamos desde ya pensando en próximo presidente y ahí nuestras agendas o las agendas de nuestra gobernación, las agendas están sentadas sobre esa base. Todo enmarcado en las elecciones. Clarísimo. Sí, señor. Bueno, Luis, bueno, antes de que cambiemos de tema, Luis, bien pueda, Javier. Sí, Luis Fernando, buen día, cordial saludo. Es que la semana pasada estuvimos hablando aquí con un dirigente sindical precisamente sobre la muerte de la persona que usted dice en Begachín. Y él nos aseguraba, o más bien, decía que no estaba seguro si la muerte estaba relacionada con su trabajo como sindicalista o su trabajo como líder social minero. Ustedes que hasta ahora, ¿cómo ha avanzado la investigación? Que saben decir qué pena volverlo a llevar a ese tema, pero me parece importante aclarar eso. Mira, no, el compañero venía realizando una serie de amenazas, venía realizando una serie de denuncias, perdón, sobre situaciones muy graves en Segovia, sobre situaciones muy graves que están viviendo en el sector minero, sobre denuncias sobre gente poderosa. Y un tema muy grave, está haciendo denuncias sobre miembros de la fuerza pública, de la gente que compone, del componente de Unimil, de la Policía Nacional, que es el tema frente a minería ilegal. Denuncias bastante graves. Su labor tenía en todos los temas, como defensor de derechos humanos, trabajaba en el tema de liderazgo social, trabajaba obviamente el tema de organización del minero ancestral, de la pequeña minería y demás. Mongo ya había venido denunciando todos estos hechos y observen ustedes, nadie se había pronunciado, nadie había investigado ni siquiera una denuncia tan grave como es el asunto de Unimil. Ni siquiera Policía Antioquia nos había explicado sobre el tema, ni siquiera la Dirección General de la Policía Nacional ha explicado por qué hay tantas denuncias sobre un componente policial que debería estar garantizando en el territorio el tema de la minería que trabajan las estructuras armadas organizadas o que está permeada por estructura. Pero si las denuncias que estaban eran de extorsiones, de que estaban constreñimientos sobre mineros y que había un tema de corrupción muy elevado. Creo que todo eso era suficiente para que se hubiera observado mejor la situación de seguridad de esta persona que fue asesinada, incluso del tema de los miembros de Mesa Minera, pero también de otros líderes sociales y defensores de derechos humanos. No se hizo y este son el tipo de consecuencias que quedan de todo eso. Bueno, Luis Fernando, acabemos de tema con usted. Cada vez que yo escucho el nombre Tren de Aragua, me acuerdo de usted que desde el año pasado advirtió la presencia transnacional de esta organización que tiene como origen a Venezuela. De acuerdo con el presidente Donald Trump, esta ya es una organización terrorista internacional. Y las imágenes que estamos viendo, Luis Fernando, corresponden a la deportación de 238 miembros del Tren de Aragua que llegan a El Salvador, a estas cárceles que ha promocionado muchísimo en los últimos días el presidente Nayib Bukele y que pues ha generado toda clase de posiciones. Maravilloso que haya, dicen unos, que haya mano dura en contra de delincuentes y otros dicen que triste que haya una vulneración flagrante de derechos humanos, incluso con gente que ha hecho parte del delito. En fin, lo primero es preguntarle a usted cuál es su
comentario en torno a la decisión tomada por el presidente Trump de que el Tren de Aragua es una organización, es un decreto, ¿no? Es una, aquí está el comunicado de Donald Trump, es una organización internacional. Bueno, la ley del enemigo, creo que le llama el enemigo público, el enemigo interno que tiene los Estados Unidos, que no se invocaba desde hacía antes de la Segunda Guerra Mundial, tiene consecuencias que obviamente apenas empiezan a mostrarse. Por ahora hablan de Tren de Aragua, hablan de las maras, hablan de los carteles de mexicanos de la droga, del cartel de Santa Rosa, del cartel de Santa Rosa de Lima, del cartel del Golfo, del cartel del Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, entre otros, carteles unidos y demás. Pero todavía no ha mostrado a quiénes más va a considerar enemigo. Es lo primero. Lo otro es que este tema del traslado de los presuntos miembros del Tren de Aragua, porque recuerden que la presunción de inocencia sigue existiendo, de los presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador, primero, abarata los costos, la saca barata a Estados Unidos. Segundo, el mismo Nayib Bukele lo ha planteado, o sea, aparentemente es muy barato, creo que son como $20,000 por cada uno el primer año, pero definitivamente organiza unos lazos muy fuertes del Salvador con Estados Unidos, le empieza a mostrar que hay posibilidades para no solo llevar a los miembros de presuntos miembros del Tren de Aragua, sino que incluso hay unos deportados, creo que son unos 23, al parecer miembros de la Mara Salvatrucha, y que esto es apenas el inicio de lo que le puede llegar. En concreto, frente al Tren de Aragua, si es real, algunos dicen que es una cosa ficticia, pero la realidad es una. En Perú tienen presencia, en Chile tienen presencia, en Ecuador se ha sentido la presencia, en el sur de México también lo han tenido dentro de los Estados Unidos, y en Colombia se ha visto su fuerza en Bogotá, se ha sentido su presencia en norte del Santander, incluso se ha sentido su paso por Medellín, el Valle de Aburrá. Frente a eso, lo único que uno escucha es: no es cierto, no está pasando, el Tren de Aragua no está en Medellín, el Tren de Aragua no está en el Valle de Aburrá, el Tren de Aragua no está en Antioquia. Es lo mismo que decían con la presencia del DOT, de la delincuencia organizada transnacional mexicana. Era lo mismo que decían con la presencia del cartel de los Balcanes, con el tema de la mafia holandesa, con el tema de la misma mafia del Brasil. Y hoy todo esto de lo que estoy enumerando ha pasado por Medellín, ha estado pasando por el Valle de Aburrá y ha estado en el departamento de Antioquia. Pónganle atención a esto. Los choneros estuvieron en Medellín, Valle de Aburrá. Al parecer uno de los jefes choneros fue asesinado en Fredonia. Yo sigo insistiendo que ese muerto goza de buena salud. O sea, que no está muerto. No solamente el caso de JR, se ha sentido la presencia de familiares, de gente muy cercana a los principales líderes de los choneros. Y recuerden qué pasa por Medellín. Éxtasis de Holanda, Moli de España, ketamina del Ecuador, todas esas que son drogas sintéticas llegan a Medellín, llegan al Valle de Aburrá, y tenemos a nuestra inteligencia, a nuestra policía, tratando de negar la existencia, la presencia del crimen transnacional. Y viene la otra: estamos a un paso de que inicie operaciones los puertos de Urabá. Vamos a estar a 3 horas y media, el flujo de la mercancía legal, el flujo de la mercancía ilegal, y todo el miembro de la delincuencia organizada transnacional están tomando pista, están tomando puesto, cogiendo oficina en Medellín, Valle de Aburrá, porque lo que viene es un gran negocio, legal e ilegal,
donde ellos consideran que deben estar participando. Hoy el Tren de Aragua tenemos la certeza de que está haciendo presencia en Medellín, que está haciendo una presencia no tomando territorios, no tomando todavía nada, pero haciendo presencia, porque muchas veces no se necesita decirse estamos en el territorio para estar en el territorio. Es la misma discusión que se ha traído con el Frente de Guerra Urbano del Ejército de Liberación Nacional. El ELN no está en Medellín, pero es que el Frente de Guerra Urbano no opera así, operan de otra forma. Tienen células, tienen personas en diferentes partes de las comunas, de diferentes partes de los corregimientos, de municipios del Valle de Aburrá y otros subregiones del departamento. En el caso concreto del Tren de Aragua, por donde va la migración, y esto no es un tema de xenofobia, por donde va la migración, desafortunadamente anda el crimen. Y en este caso se llama Tren de Aragua. Sí, perdón, Oscar, una cosita cortica. ¿Por qué la reticencia a que la policía y las autoridades en Medellín y el Valle de Aburrá reconozcan la presencia del Tren de Aragua? ¿Acaso en la medida en que se reconoce la presencia del problema no es más fácil enfrentarlo, Luis Fernando? Es algo particular en la policía, en la inteligencia, en la fiscalía y en todo. Es que no negar eso ayuda, entre comillas, a no generar inseguridad. Pareciera ser que ocultar la verdad puede ser sinónimo de seguridad, cosa que creo yo que es muy grave, porque si han capturado diferentes jefes de la mafia italiana, de la mafia holandesa, de la mafia mexicana en Medellín y el Valle de Aburrá, es porque no están de paseo, es porque no están de descanso, es porque están operando, porque están afinando o porque están estableciendo alianzas o porque ya tienen sentadas territorios o lugares donde pueden estar haciendo presencia. Aquí se dice que la seguridad pasa por no decir toda la verdad. O sea, nunca se nos dice al 100% qué está pasando, sino que nos regalan un 25, un 30, un 40% de la verdad que creen que debemos recibir para sentirnos seguros. Aunque en los barrios, aunque en los corregimientos, aunque en los otros municipios del Valle de Aburrá se sienta que no es tan seguro todo. Perfecto. Fernando, una pregunta, Oscar, perdóname. Tranquilo. Una pregunta. ¿Cómo se da ese nexo del Tren de Aragua con Medellín a través de alianza con las organizaciones que ya están aquí? ¿Y cuál es la característica del Tren de Aragua? O sea, ¿qué tiene de diferente que es tan temido a unas que ya son demasiado temidas? O sea, ¿cuál es como la diferencia del Tren de Aragua con otras organizaciones? No, primero, en lo general, el Tren de Aragua pertenecen personas bastante sanguinarias, que incluso los de acá o los de otras partes del país parecieran ser párvulos, o sea, parecieran ser principiantes. Lo primero, las características son sanguinarias. Lo otro es que, volvemos y lo decimos, a través de la migración, que no es poca, y no estamos hablando de la mayoría de los migrantes, pues obviamente ellos se van estableciendo. Para nosotros, lo que han venido haciendo es procesos de inteligencia, procesos de conocimiento en el terreno, procesos de cómo funcionan las cosas aquí, porque obviamente aquí hay presencia de una oficina, que es la llamada Oficina del Valle de Aburrá, la han denominado la Envigado, y hay presencia de estructuras armadas urbanas muy poderosas. Lo que vemos es que están en un proceso de primero conociendo y adaptándose en el territorio. Ya se han enviado mensajes fuertes de que podrían haber presencia, extranjeros participando en ataques sicariales, extranjeros enfrentados militarmente con otras estructuras armadas, y han ocurrido una serie de cosas que nos deberían llamar la atención para iniciar un proceso más profundo de inteligencia. Pero vuelvo y repito esto, acá en negar las cosas se cree que se está generando seguridad. No es, lo del Tren de Aragua no es gratuito. Hace unos años, iniciando el gobierno de Gustavo Petro,
el mismo alto comisionado en ese momento, Danilo Rueda, reconocía que la inteligencia del Estado había planteado que por Medellín y el Valle de Aburrá estaba cruzando el tren de Aragua. Doctor Luis Fernando, pero acá la pregunta que hace, obviamente, aquí la pregunta que hace Javier es muy interesante y es cómo ese tren de Aragua llega a permear esos grupos delincuenciales ya existentes en Medellín, el departamento de Antioquia y Colombia. Llegan con armamento, llegan con plata, llegan intimidando. O sea, ¿cuál es ese accionar del tren de Aragua para poder llegar a Colombia y permear esos grupos ya existentes que, como también lo decía Javier, pues tienen su fortaleza, tienen su temor en Colombia y que ya estaban estructurados? Además, específicamente, ¿con qué grupos armados se estarían aliando en el país? Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC, delincuencia común. ¿Cuál es ese centro del tren de Aragua para llegar a Colombia y permear esas estructuras ya existentes por muchos años acá en nuestro país? Mira, nosotros lo hemos sentido, es que por donde va la migración van ellos. Se van estableciendo puntos y van empezando a hacer la construcción de lo que se llaman las estaciones del tren de Aragua. En Bogotá lo hicieron así, pero también se aliaron con algunas bandas pequeñas y fueron aumentando su presencia, y hoy es uno de los problemas graves de seguridad que vive el Bogotá. En otras partes de la frontera se enfrentaron militarmente con el Ejército de Liberación Nacional. Acá en Medellín, en el Valle de Aburrá, lo que sabemos es que han estado algunos de sus delegados, se han estado metiendo dentro de las estructuras. La presencia de extranjeros en las estructuras no es cualquier cosa, y lo que están acá es en una etapa de construcción de conocimiento de terreno, de las formas de operar, de dónde están las finanzas criminales, cómo se mueven, y ya hay lugares donde se ha sentido que ya están armados. No hay necesidad de traer armamento. Recuerden ustedes que Medellín, Valle de Aburrá, el departamento de Antioquia, es un lugar propicio para los llamados señores de la guerra, para los que venden el tema del tráfico de armas y demás. O sea, lo que nosotros hoy hemos planteado es, ellos están haciendo inteligencia, ellos están haciendo presencia en el territorio, significa que la inteligencia del Estado debería estar haciendo unas investigaciones de fondo para prevenir cualquier posible acción. Lo de Bogotá para nosotros es un gran ejemplo de lo que no puede pasar en Medellín, o es el ejemplo que debemos tener en cuenta para ir cerrando puertas. Y ojo lo que está pasando en Cúcuta, la presencia de los AK-47, la presencia cercana de otros miembros de los llamados Tren de Aragua. Se ha sentido en el departamento también la presencia de los gallegos, que es otra estructura que se mueve con el Tren de Aragua. Para decirlo concretamente, sí, estamos ante la amenaza del crimen transnacional. Los mismos delegados de la oficina o miembros de la oficina lo saben los miembros de otras estructuras armadas lo han dejado entrever, pero aquí no se han tomado decisiones de fondo. Luis Fernando, hay en el derecho administrativo una expresión que busca asignarle, si me permite la expresión, responsabilidad al Estado cuando no cumple por acción o por omisión diligentemente con una necesidad que es obligación del Estado. En este caso, el de la garantía de la seguridad, la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, etcétera. En la Constitución Política está clarito lo que debe hacer el Estado. Y ante esta insistencia de que el Tren de Aragua está en Medellín, el Valle de Aburrá, y frente a esta reticencia, según le escuchamos a usted, de las autoridades para reconocer que el Tren de Aragua está en Medellín, el Valle de Aburrá, hay algo que, voy a lo del derecho administrativo, que se llama falla en el servicio. Podría finalmente, cuando este enano se crezca, no obstante que ya se ha hecho la advertencia recurrentemente por usted, es posible entonces que haya una responsabilidad estatal posteriormente que pueda ser demandada por parte específicamente, en este caso, digamos, de la policía.
Tú llamas la atención de algo y vengo haciendo un recuento mental sobre acciones que han pasado. Cuando anunciamos la presencia de los carteles mexicanos, delegados de los carteles mexicanos, dijo la policía que eso era falso. Cuando se planteó la presencia de otras mafias en Medellín, Valle de Aburrá, dijeron que era mentira. A medida que se presentan capturas de la gente de la camorra italiana, de miembros fuertes de la mafia holandesa, de los mexicanos, de miembros o cercanos o trabajando para la mafia de los Balcanes, uno se va dando cuenta que lo que hacen los miembros de Policía Nacional, de Inteligencia y el Estado, digámoslo así, es negar esto y no son capaces de dar ninguna explicación. Vuelvo y lo repito, todas estas negaciones deberían hacer posteriormente, cuando ya sobre el terreno se conozca que las cosas son reales, presentar las demandas, porque alguien debe responder por estar ocultando la verdad. Hace unos años la Fiscalía y la Policía ocultaron la presencia del cartel Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación en Colombia. Hoy nadie puede desconocer que en varias partes del país hacen fuerte presencia en alianzas, en negocios, y que esta situación no es ajena a Antioquia. Esos que negaron deberían ahora estar respondiendo judicialmente por haber ocultado, porque quien oculta o es porque está metido o porque le interesa que se metan esas estructuras a un país como Colombia. Son cosas que quedan, dejan muchas dudas y hoy hay una gran duda. Si han asesinado a miembros del Tren de Aragua acá, si han capturado cantidades de personas que podrían tener esos vínculos, si estamos viviendo la situación que hoy tiene Bogotá, si se está viviendo, no es hora de decir la verdad y dejar de negar las cosas y pasar a otro terreno, que es el mejor. Más inteligencia, más acciones desde el terreno y saber definitivamente qué cantidad de miembros del Tren de Aragua podrían estar hoy en Medellín, en el Valle de Aburrá. Cuando digo podrían, no es porque digamos que no están, sino dando la posibilidad de que sea una investigación del Estado la que nos garantice en el terreno si es cierto o no que el Tren de Aragua está acá. Luis Fernando, ¿cuál es el negocio fuerte del Tren de Aragua? Se ha hablado incluso hasta de fentanilo. ¿Qué es lo que ellos hacen? En el sur de México, con la presencia de los carteles mexicanos, el Tren de Aragua ha optado por meterse en el tema de los migrantes. Nosotros por Medellín se sabe, por acá por Medellín se sabe que han pasado miles de migrantes, que es un negocio bastante lucrativo. Pueden ser muchas, o en Lima, Perú, se sabe que estaban en el tema de extorsión, han estado en el tema del tráfico de drogas. Lo que nosotros vemos es que ellos observan en qué temas de finanzas criminales se pueden meter. O sea, cómo pueden obtener recursos. Y vuelvo y lo repito, ojo con las personas que han sido asesinadas en Medellín, que han sido asesinadas en el Valle de Aburrá, que podrían, incluso en el oriente antioqueño, que podrían tener un enlace duro con el Tren de Aragua. Para el Tren de Aragua es importante territorios, es importante el tema de la extorsión, es importante el tema de migrantes, es importante el tema hoy del TUSI. Recuerden que nosotros hace poco presentamos una radiografía sobre el tema del TUSI brutal y planteábamos que nadie salió de la policía a negarlo, no han dicho que sí o no, desde la inteligencia, desde la fiscalía, que acá se llevaron unos kilos, casi 20 kilos, de TUSI brutal para Maracaibo, Venezuela, y después ya trasladaron cocineros o fritadores, como lo llaman, para hacer ese producto, hacer esa mezcla letal de drogas sintéticas en Maracaibo, Venezuela. O sea, no es una situación, vuelvo y lo repito, para estar diciéndonos de que las cosas no están pasando. Aquí han estado, de aquí han llevado y allá están haciendo. Lo que hoy tiene a Medellín con un nivel alto
de problemas, con un problema de salud pública elevado, que es el TUSI brutal, de aquí lo están llevando ya a Venezuela y de acá se está llevando a otras partes de Latinoamérica. Perfecto. Y Fernando, para terminar esta conversación con usted, agradeciéndole mucho su deferencia y su conocimiento y experticia en el tema, un segmentico corto con full sonido de este video que hemos estado pasando de la llegada de los miembros del Tren de Aragua y algunos de los maras salvatrucha a El Salvador, y usted nos hace un comentario al final relacionado con el trato a los presuntos, te lo digo muy claramente, presuntos delincuentes que han sido enviados de Estados Unidos a El Salvador. Aquí está cortico. César Eliseo Sortomala. Dando comentario a propósito de esto de pues la controversia, como dije al principio, en torno a el manejo que hace Nayib Bukele de estas personas que han sido señaladas de ser delincuentes. Bueno, lo primero es que esto recuerda cuando la lucha antiterrorista que declaró Estados Unidos por el tema de las torres. Sí. Lo que hicieron en Guantánamo, lo que hicieron con tantas personas, la violación fuerte de derechos humanos y demás, bajo la consigna de una lucha contra los terroristas. Hoy lo que estamos viendo acá es que esto es la primera parte de todo lo que van a mostrar de lo que es su lucha contra el terrorista o contra sus enemigos. Y lo que están mostrando ahí es que ese va a ser el tratamiento, no solo para las maras salvatrucha, no para la gente del barrio 18, no para otras maras, no solamente para el Tren de Aragua, sino que Estados Unidos irá ampliando el número de enemigos mexicanos y demás, y eso llevará a que otros países o otros políticos que están en campaña, pues crean que una de las cosas próximas para ofrecerle a sus electores es decirles que desde Colombia les podemos mandar también de acá al Salvador, haciendo acuerdos con El Salvador. Eso va a jugar mucho, o van a soñar muchos que también podríamos montar un SECOT o un tema de esos aquí en Colombia. Eso es lo que deja entrever esto, además de la violación de derechos humanos, del trato y demás. Estamos hablando hoy de presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, presuntos miembros de los Tren de Aragua, pero están mostrando que allá no van a respetar derechos humanos. Hoy hay gente que estar aquí preparando sus discursos para decir, construyamos una mega cárcel de esas y ofrezcamos también los servicios, recibamos unos dólares, o cuando yo sea presidente o sea presidenta de Colombia, pues voy a mandar a muchos para El Salvador, porque en Salvador hoy se puede convertir en la gran cárcel
internacional para recibir lo que nosotros no somos capaces de tener. Muy bien. Fernando Quijano, presidente de la ONG Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, gracias por haber estado con nosotros en Clicracia, el poder de la información en un clic, la democracia en la información y formación para la democracia. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias a ustedes, un feliz día, toda la audiencia, y gracias por la invitación. Dios los guarde. Amén. Y a usted también, Luis Fernando, quien sabe harto sobre estos temas, y por eso es que aquí los traemos personas como Luis Fernando para que nos ayuden a entender. Bueno, ¿algún comentario, muchachos? Oscar Mario y Javier. Sí, yo creo que el tema del Tren de Aragua lo tienen que coger con pinza. Estoy viendo muy borroso a don Oscar Mario. ¿Cuánto se ha tomado que lo está viendo Sí. borrosito? Estoy demasiado borroso. Para este madrugón toca. Como están viendo borroso las autoridades el accionar del Tren de Aragua en Colombia, don Roger, según lo que plantea Luis Fernando Quijano, porque creo que no se le ha dicho toda la verdad a la gente, y creo que el problema es un poco más grande de lo que se podía plantear en principio, porque es una organización pues que ya está en la mira, por ejemplo, de Estados Unidos, que Estados Unidos ya ha mostrado su preocupación, su honda preocupación, y sobre todo por lo que operan allí, pero también por los tentáculos tan grandes que tiene en toda Latinoamérica, don Roger. Y pues lo de Bukele, pues esto no deja de sorprender con esta propaganda que saca a diario sobre el tema del tratamiento a los delincuentes en su país. Muchos obviamente se aplauden ese esquema, esa forma de tratarlos, esa manera de someterlos. Otros pues tienen sus serias dudas sobre el tema, pero lo cierto del caso es que el hombre hoy se ha convertido en un líder latinoamericano que tiene muchos adeptos y obviamente también muchos detractores.